Y creo que es importante empezar preguntándole quién es usted, quién es Edwin, la persona que hay detrás de este programa de Mi Economía Personal y que de una u otra manera pues es el cerebro, ¿no? que está manejando esto, que además es una plataforma para jóvenes. Entonces me gustaría preguntarle directamente quién es Edwin y qué lo apasiona y lo motiva a hacer esto. Y bueno, Edwin, una persona de 36 años de edad. Tengo dos hijas, Isabel Sofía y Antonella, mi esposa, de manera que somos cuatro personas en el hogar. Yo trabajo como docente universitario y también como investigador. Gracias a Dios, desde hace aproximadamente 4 años logré la categoría de investigador asociado ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y me he mantenido allí en esa categoría y en diferentes universidades como docente de economía, dando materias de tipo cuantitativas como también de análisis y teoría micro y macroeconómica. Ya, básicamente ese ha sido mi desempeño laboral y profesional. Y arranqué con este tema del emprendimiento de mi economía personal porque no me sentía conforme con el conocimiento que tenía y que acumulaba. Cuando lo daba a los estudiantes se quedaba muy corto, es decir, lo daba solamente a los estudiantes en la universidad, ¿cierto? Entonces no me sentía conforme con eso, a pesar de que estaba generando cierto conocimiento y cambio a mis estudiantes. Es más, ellos no me decían que se podía llegar un poco más lejos. Algunos me decían, qué chévere haber recibido esto en el colegio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Claro. bueno, podemos llegar más lejos. Y ahí fue donde incursioné entonces en el tema de las redes sociales y a través, por ejemplo, del Instagram, que tiene como una mayor cobertura hacia los jóvenes. Y pues desarrollé algunas estrategias, unas estrategias para esto. Y ahí por eso arrancamos. Digamos que arrancamos como por esa necesidad mía de querer ayudar a más personas a administrar bien la economía. ¿De acuerdo? Definitivamente la pregunta obligada que sigue para esta entrevista es ¿cómo nace mi economía personal? Aunque ya nos ha contado un poco que nace pues en el aula de clase y por Sí, iniciativa misma de los estudiantes, sí, pero había una cosa que me llamaba mucho la atención porque vi en la página web de la fundación que es como madre del programa, sí. y era una frase especial, y era un economista en cada hogar de Latinoamérica. De acuerdo. Y realmente me parecía que era una frase bonita para ampliar. ¿Cómo nace mi economía personal? El nacimiento de mi economía personal, de este emprendimiento, tiene varias aristas, como por ejemplo, darme cuenta que en Internet, cuando tú googleas, vas a encontrar muchísima información de finanzas personales, cómo emprender, cómo manejar créditos, ¿cierto? Gastos, y si tú entras, por ejemplo, al Instagram y buscas de finanzas personales, te van a encontrar muchísimos influencers en muchísimas redes. Yo sigo algunas que me llaman la atención. Y otras que son muy buenas, pero yo creo que pues uno no tiene tiempo tampoco para ponerse a seguirlas todas, ¿cierto? Uno tendría que elegir como aquellas que le llamen la atención. O sea, conclusión, me encontré con que había mucha información. Ahora, en términos teóricos, las finanzas son una rama de la economía. Entonces yo decía, bueno, yo soy economista, me hago entender, yo entiendo lo que está sucediendo allí desde el punto de vista teórico y empírico. Y además encuentro que hay mucha información sobre eso. Ahora, ¿dónde está la debilidad? O sea, a pesar de que hay mucha información, no son la mayoría de las personas que están mejorando sus finanzas. O sea, uno sigue encontrando personas con problemas económicos, seguimos con un bajo nivel de emprendimiento, etcétera, etcétera. Entonces yo decía, el problema no es la información, porque hay información. ¿El problema cuál es? Es la formación, ¿ya? O sea, es el carácter mismo de la persona el que no se está transformando. Y por esa razón es la frase que tú encontraste allí. Queremos formar, ¿ya? No, es decir, nosotros informamos, también informamos, pero no es nuestro objetivo informar, o sea, no es nuestro objetivo informar que es que la tasa de interés subió, que es que si controlas gastos lo haces de esta manera, no. La idea de nosotros es que a través de las diferentes reflexiones, ojalá la persona capte que queremos tocar su mente y sus emociones para cambiar, o sea, es un tema de formación. Ahora, ¿por qué un economista? Porque pues uno de economista entiende muy bien las variables económicas que están alrededor de la economía. Ingresos, gastos, ahorros, ¿de acuerdo?
Entonces, en ese sentido, lo que a mí me interesa es formar, o sea, formar personas que entiendan muy bien las variables de tipo económicas, esos principios económicos. Esa es la idea en cada hogar de Latinoamérica. Eso es lo que nosotros queremos hacer en mi economía personal. Nace porque yo enseñaba sobre emprendimiento, pero yo decía, hombre, pero yo no he emprendido del todo bien. Entonces, ¿por qué no emprender para enseñar con el ejemplo? Nace porque, por la misma de los estudiantes que me comentaban, oh, qué bueno haber aprendido esto antes. Ah, bueno, entonces vamos a llevarlo más allá. Nace también, digamos, por la pasión misma mía de enseñar. Y hay otra razón que tal vez no es altruista, eso hay que reconocerlo, o sea, digamos que como persona a mí me gusta ser muy transparente y muy abierto, hay que reconocer de mi parte que yo también busco calidad de vida para mí, ¿de acuerdo? Y busco nivel Claro. de vida para mí, ¿me hago entender? O sea, Lo cual es apenas natural, es ya, muy de acuerdo, bueno, muy de, bueno. de acuerdo, de acuerdo. Entonces yo quiero en un futuro que con este programa, llegando a millones de personas y teniendo miles de economistas en sus hogares, sin que sean de título, pues yo también poder ganar plata de lo que estoy haciendo. ¿Me hago entender? O sea, es un emprendimiento. Yo quiero volverme millonario con lo que hago, con mi conocimiento, tener calidad de vida, irme a pasear a cualquier lugar del mundo, transmitir desde allá y enseñarle a las personas que es posible sin ilusiones y sin nada. Trabajo, esfuerzo, apasionado. Entonces, por eso también nace. Claro que sí, eso me parece completamente verídico, apenas razonable y me parece muy, muy, muy importante. Y una de las incógnitas que uno siempre tiene, o por lo menos en mi caso, cuando decidimos aceptar este reto de hablar de economía, porque pues bueno, yo estudio comunicación social y son cosas un poco diferentes, Pero fíjate que tú entonces puedes ser investigamos un economista. poco. Bueno, sí, sí, evidentemente era una de las cosas que me atraía, pues porque es como no verlo tan lejos, ¿no? De, Tan lejos de uno mismo. de acuerdo. Es una posibilidad que no está tan lejos, pero una de las incógnitas que me resultaba de esto era qué es libertad financiera y esclavitud financiera. ¿Cómo podría uno identificar eso? Mira, es muy fácil identificarlo. Cuando tú trabajas 8, 9, 10, 11 horas diarias para pagar deudas, en primer lugar, y en segundo lugar, para mantener gastos, estás en esclavitud financiera. ¿Ya? ¿Cuándo tienes libertad financiera? Cuando es posible trabajar 5 horas, 6 horas y vivir sabroso, ganas tu dinero, vas a comer donde quieres ir a comer, vas a pasear donde quieres ir a pasear. Ahora, eso no quiere decir que sea de forma desordenada, ¿no? Todo tiene que ser bajo un presupuesto, porque es posible también, ¿cierto? Es posible que uno trabaje 10 horas. O sea, yo no te voy a decir que no trabajes 10 horas. Es tu decisión, ¿cierto? Y eso es economía. La economía es que cada persona decide por sí mismo qué hacer. Entonces tú puedes trabajar 10 horas, pero tú trabajas 10 horas no para pagar créditos, no para pagar deudas, no para mantener tu nivel de vida y tu estatus. Tú trabajas 10 horas como un comunicador social, es porque te gusta, porque te apasiona. ¿Me hago entender? Como, por Claro. ejemplo, yo te pongo mi caso. O sea, mi caso es, yo trabajo de 10, 12 o hasta 14 horas diarias porque preparo clases, pero me gusta, porque aprendo, hago las grabaciones, escribo los guiones, estoy pensando en a las personas a las cuales les va a llegar esto. Entonces, eso es libertad financiera. No es tener que miles de millones de pesos y entonces ahí donde yo no estoy de acuerdo como economista, no estoy de acuerdo con muchas redes sociales, en donde es que ven, sígueme y te vas a obtener libertad financiera porque vas a ganar miles de millones de dólares o miles de millones de pesos y entonces de esa manera vas a ir a pasear por todo el mundo. No, no necesariamente eso es libertad financiera. Me gusta mucho esta definición porque además hace parte de este tema de libertades, ¿no? Ajá, De cómo eso también trae responsabilidades y hay una cuota de mí mismo. Y sí, yo sé que esto no está en el libreto, Diego, de pronto cambio el tema un poquitico aquí, pero me parece importante hacer esta pregunta y es eficacia versus productividad. ajá, ¿Cuál es la diferencia ahí? Porque creo que tiene una relación bastante estrecha entre lo que acabamos de hablar
y la eficacia y la productividad? Esa es una muy buena pregunta, me parece a mí que sale. Excelente pregunta porque está en la base de los principios económicos. Yo te cambiaría la palabra productividad por eficiencia, porque normalmente en economía uno contrapone los dos, eficacia o eficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, Okay. eficacia o eficaz es cuando tú llegas a donde dijiste que ibas a llegar. O sea, llegaste a ese punto, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hiciste? No sabemos, ¿listo? Pero allá llegó. Y Sí. eficiencia, y eficiencia, pues tiene que ver es con la forma como tú lo haces. Ahora, uno Okay. muchísimas veces quiere, o por lo menos en mi caso que me gusta el tema del bienestar económico, lo que uno quiere es poder tener los dos en una balanza, eficiencia y eficacia. Porque para mí, y en el caso de la economía, no voy a decir que todos los teóricos en la economía o todos los economistas, hay unos que no, hay otros que sí, en mi caso sí, interesa tanto el medio como llegamos, como también el fin hacia donde llegamos. Por eso allí la formación como economistas es supremamente clave, porque uno pudiera ser eficaz para ganar mucho dinero, ¿cierto? Pero uno pudiera ser eficiente en el manejo de la economía y sabe administrar ese dinero a través de los gastos, de los ahorros y de los créditos. Esa es una excelente respuesta porque sí hay diferencias entre una palabra y la otra. Diego, dale. ¿Cuáles son como los puntos donde uno se da cuenta de que está manejando o está administrando mal su economía personal o familiar? Porque muchas veces uno cree que sí, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues ahorita que recién inicié a trabajar, uno hace pues el tema de cuánto gano, cuánto gasto, cuánto ahorro, ¿no? Pero puede que eso no sea suficiente para poder que mi economía personal esté del todo bien, ¿no? Lo que tú comentas ahí en la última parte de cuánto ahorro, cuánto gasto o cuánto me ingresa, son excelentes preguntas para resolver cuando uno quiere poner orden en su economía personal y familiar. O sea que uno puede arrancar por allí, porque a partir de esas preguntas y las respuestas que te den, es que tú haces el presupuesto. ¿Listo? Entonces digamos que eso es lo primero que te reforzaría respecto a lo que tú vienes haciendo. Lo segundo es cómo saber cuándo manejo bien o mal mi economía. Mira que depende de la circunstancia en la vida en donde uno esté. Te lo voy a poner de esta manera. Supongamos que por alguna razón algunos de nosotros hayamos hecho un mal manejo económico. ¿Cómo lo vemos hoy en día? Cuando estamos trabajando muy duro para pagar esas deudas o esos gastos anteriores. Ahí, por ejemplo, ya te respondo una parte. O sea, ¿cómo yo sé que hoy en día, si fuera a colocar un espejo delante de mí y digo, ¿tengo bien o mal la economía? La respuesta es sencilla. ¿Qué tanto trabajas, qué tanto te ingresa y qué tanto te gastas? Si tú ves que tus ingresos están por debajo de tus gastos mensuales, por ejemplo, ahí está mal la economía personal. ¿De acuerdo? Ahí ya está mal la economía. Si son iguales, no vamos a decir que está mal, pero no es un punto ideal. No lo es porque cualquier imprevisto te desestabiliza. Entonces, para uno saber que está bien en la economía personal y familiar, lo mejor es que cuando hagas cuentas, observes que tus ingresos son superiores a tus gastos y tienes ahorros. Eso en términos generales. Pero te decía hace un momento que depende del momento en el cual uno se encuentra en la vida. Porque si somos estudiantes, por ejemplo, de la universidad o estudiantes de colegio, en donde nuestros ingresos no son suficientes, ¿sí? Sino que por el contrario, muchas veces lo que ganamos es, por ejemplo, para pagar el ICETEX o para pagar el Banco Pichincha o para pagar el Fondo Nacional del Ahorro. Esos gastos son gastos justos y adecuados. No importa que no me esté alcanzando para salir los fines de semana a cine, ¿de acuerdo? No interesa, o sea, que no vayas a cine, que no te alcance para comprar una rosa, una flor a tu novia un fin de semana, eso no quiere decir que tu economía esté mal. ¿Por qué? Porque tu objetivo está en pagar los estudios. Entonces, depende del momento de la vida en la cual tú estés. Si por supuesto eres casado, tienes hijos, pagas arriendo y llega el día 20 o 21 como hoy, por ejemplo, del mes, y ya estamos así, como
como cruzados de manos, sin plata, rascándole la cabeza, no tengo para la gasolina de la moto o el carro, y eres padre de familia o madre de familia, ahí la economía es frágil y ahí la economía está mal. Es un muy buen diagnóstico. Y entre todas las cosas que usted decía, hablaba acerca de bancos, acerca de todas estas cantidades de instituciones a nivel nacional que forman pues nuestra economía. Y a mí se me ocurría esta pregunta, y es que a mí me gustaría saber, según su criterio, cuál es la variable de la economía personal de los colombianos, individual, que podría influir en la economía del país, que puede ser positiva o negativamente. Puede ser una variable, pueden ser muchas. Hay varias. Normalmente cuando yo pienso en economía personal, y seguramente como se darán cuenta en el canal, en uno de los videos, yo digo la economía personal la podemos dividir en 5 variables, ¿cierto? Ingresos, gastos, ahorros e inversión, créditos y presupuesto. Sí, 5 variables que se pueden sostener desde el punto de vista de la economía. Si pienso en esas 5 variables y quisiera responder tu pregunta para un país como Colombia, es decir, uno podría pensarlo así, desde el punto de vista microeconómico, cómo construyo la macroeconomía en Colombia, ¿cierto? Por llamarlo de alguna manera. Por supuesto, uno podría decir que hay una variable que es supremamente clave y es la de los ingresos, porque está relacionada con el tema de emprendimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros como colombianos emprendemos, si nosotros como colombianos nos colocamos la 10 para hacer empresa, para hacer microempresa, para sacarla adelante, por difícil que sea, o sea, eso digamos no lo voy a negar, no voy a negar que hay discusiones alrededor de lo difícil que puede hacer emprender, lo costoso que pueda llegar a ser emprender. Si nosotros nos ponemos la 10 de la selección para emprender y para sacar negocios adelante, eso va a permitir que haya mayor desarrollo económico en nuestro país. Y a partir de allí podemos generar otra clase de variables y analizar otra clase de variables. No, y es una respuesta valiosa además, porque definitivamente muchas veces estamos tratando de encontrar cómo como país podemos construir desde el puesto de uno, y creo que definitivamente crear empresa es de las mejores maneras. De acuerdo. Me parece supremamente interesante lo que acabas de decir, y es que si nosotros nos ponemos la 10 y empezamos a hacer emprendimiento y todo ese tipo de cosas, pues va a empezar a darse nuevas variables, ¿no? Sí. Pero entonces tiene que ver mucho la personalidad y el carácter de cada persona para poder que eso surja, para poder que eso suceda. Total. Yo soy una de las personas, un influencer de las finanzas personales, familiares y de la economía, como le llamo a la red social de nosotros, de mi economía personal. Soy un fiel creyente de que la persona que quiere emprender y que tiene las ganas de emprender, que tiene el carácter de emprender, emprende. El que no quiere emprender, pues no emprenda. No te voy a exigir eso, porque es que todos somos diferentes. Pero ojo, lo que sí podemos exigir, aunque yo sea empleado, es que seamos los mejores empleados. Eso hace la diferencia entre los empleados colombianos, los empleados americanos o norteamericanos, los canadienses, los australianos. Eso hace la diferencia. Así que si vamos a emprender, hagámosle. Es lo mejor. Pero si voy a ser empleado, tengo que ser el mejor empleado o estar dentro de los mejores empleados, ser el más respetuoso, el más responsable, el excelente, ¿de acuerdo? El que llega temprano, el que estudia, el que se esfuerza, el que trabaja. Eso es lo mejor, siempre dando lo mejor de nosotros. Eso también genera desarrollo para nuestro país. Qué respuesta buena, además porque yo creo que aquí hay un tema y que hemos ya como que redondeado y tratado a partir de estos minutos que hemos hablado, y es la responsabilidad individual, ¿no? Total. De cómo nos vemos a nosotros mismos. Y es el tema de no responsabilizar a los otros de lo mío, y eso me parece completamente valioso. Y entonces, para mí es importante hacerle esta pregunta porque además fue de las cosas que investigué, y era, ¿usted considera que deberíamos nosotros, las personas, los individuos, vernos como empresas, tomarnos como empresas?
Pues mira, realmente allí en la red social de mi economía personal, uno de los primeros videos afirmábamos eso. Ya en términos generales, las empresas también manejan las 5 variables de la economía. ¿Ya? Las empresas generan ingresos, las empresas tienen crédito, las empresas hacen ahorros e inversiones. 3. La número 4, las empresas tienen gastos. La número 5, las empresas hacen presupuesto. ¿Cierto? Si nosotros pensamos en nuestras familias o en nosotros mismos, nosotros también manejamos esas 5 variables. Diego, por ejemplo, empezó trabajando hace poco, ya tiene ingresos, hace ahorros. ¿Gastas? Tiene muchos gastos, va, pregúntale cuánto gasta Diego y verá que tiene muchos gastos. ¿Tiene un presupuesto? Seguramente no todavía, seguramente sí, no lo sabemos, pero sería mejor si lo tuviera. ¿Tiene créditos? No lo sabemos. O de pronto sí, de pronto en algún momento un amigo le ha prestado dinero. O sea, como personas, también manejamos las 5 variables. O sea que uno fácilmente puede concluir, si las empresas manejan esas 5 variables y las familias también, concluimos que las familias y las personas son también empresas o somos empresas. Solo que nosotros nos llamamos a sí mismos como unipersonales. Súper, súper interesante lo que acabas de decir, ¿no? Porque muchas veces nosotros no nos vemos de esa manera, ¿no? Como que nos cuesta de pronto verlo, pues así de que, nosotros somos una empresa y tenemos que, por lo tanto, hacer tal y tal cosa para poder que nos vaya bien, ¿no? Claro. Pero entonces usted dice que nuestra economía personal es una empresa, ¿no? Y que se tienen en cuenta esas 5 variables. Pero ¿qué provoca que nuestra economía personal entre en quiebra y cómo podríamos remediar cuando estamos en quiebra, cuando no sabíamos que éramos una empresa y que teníamos que hacer todos estos pasos? Claro, mira, Diego y Manuel, yo creo que el primer error por el cual uno cae en quiebra, llamémoslo así, es porque no cree que es una empresa, ¿ya? Porque muchas veces nos preocupamos por administrar las empresas de otros, ¿sí? Entonces, algunos administradores de empresas estudian administración de empresas para administrar la empresa de otros, pero no administran su propia empresa. Algunos economistas somos economistas de título y somos muy buenos economistas y hacemos análisis de datos para otros, para el Banco de la República, para el DANE, para la empresa X, Y, Z. O vamos a una empresa a trabajar en una empresa y lo hacemos de la mejor manera. Ahorramos, apagamos el computador cuando salimos del trabajo, apagamos el aire, cerramos la llave, pero cuando llegamos a nuestra casa no lo hacemos, ¿ya? Cuando llegamos a nuestro cuarto no lo hacemos. Entonces primer error es ese, es no creerse que es una empresa y que administra su propia empresa, ¿cierto? Y como no se lo cree, entonces no hace lo que hay que hacer para poder administrar la empresa. Eso es lo que hay que cambiar. En primer lugar, lo que hay que cambiar es eso, creer de que somos empresa. Y lo segundo, en caso de que uno esté en quiebra, ya, o sea, en quiebra es que, carachas, todos los meses está uno que no sabe de dónde sacar plata, pues hay que tomar medidas, ¿cierto? Medidas. Y a grandes problemas, grandes cambios o drásticos cambios, medidas grandes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si en este momento alguno de nosotros tiene problemas en que los gastos superan los ingresos, definitivamente tocó cortar por gastos. Ahora, hay algo bien interesante y es que para nosotros equilibrar la economía, dependiendo de qué tan mal esté, si está muy, muy mal o está medio mal o un poquitico mal, dependiendo de eso, de esa medida, asimismo se puede demorar uno muchísimo en equilibrarla. Doy unos datos, por ejemplo, si nuestra economía está más o menos así como regular, que de vez en cuando nos vemos alcanzados de créditos, de gastos, para equilibrar se puede demorar de unos 4 a 6 meses para uno poder respirar un poco después. ¿Por dónde hay que arrancar? Definitivamente por disminuir gastos. Claro que sí, bien importante el tema. Y bueno, siguiendo con esta línea, no puedo dejarlo ir o acabar este live sin antes que usted nos pudiera dar siquiera 5 tips acerca de cómo manejar nuestra economía personal. Cosas que podamos hacer, que sean aplicables, que podamos decir, ok, me engancho con esto y que de una u otra manera me puedan seguir pensando en que esta es una alternativa buena. Bueno, pensemos primero en ingresos. Si lo que usted necesita es generar más plata, entonces piense usted en qué es bueno.
Y lo voy a colocar en un ejemplo en el caso de ustedes dos. Ustedes los dos están estudiando comunicación social. Hay muchas personas, estudiantes de colegio, aún universitarios, que no saben escribir, no saben comunicar ideas. Entonces ustedes pueden vender ese servicio. Por 10, 15 o 20 mil pesos la hora, yo le voy a enseñar a escribir mejor. En temas de gastos, escriba todos los días lo que gasta. Si quiere, empiécelo haciendo por 8 días. O sea, de hoy miércoles hasta el próximo miércoles, hagan el esfuerzo de todos los días anotar sus gastos. Ah, que es que me gasté 500 pesos en unos chicles, anótelos. 500 en chicle. Y así sucesivamente. Por 8 días. Y poco a poco va a ir notando de que eso le va a permitir controlar gastos y conocer su rutina de gastos. Tercer tip, por ejemplo, en temas de ahorros. Empiece ahorrando las monedas de 500 y de 1000 pesos. Si no tiene ahorros, ¿no? De acuerdo, si no tiene. Entonces consígase una alcancía pequeña y empiece ahorrando ahí 500 y 1000 pesos. Si ya tiene ahorros, entonces ahora piensa en inversión, porque ahorro es igual a inversión. Con ese dinero que tiene ahorrado, ¿en qué lo va a invertir? O 4, por ejemplo, en créditos. Si en este momento usted tiene una tarjeta de crédito, verifique si está pagando cuota de manejo o no. Si está pagando cuota de manejo, llame al banco y diga que va a cancelar la tarjeta de crédito. Y 10, 15 minuticos le van a decir, no, sabe que no la cancele, le vamos a dar 1 año o 6 meses de descuento de cuota de manejo. ¿Listo? Perfecto. Ahí se ahorró un tema de cuota de manejo. Y número 5, por ejemplo, en temas de presupuesto, recoja las 4 tips anteriores, anótelos en una hoja y hágalo. Eso es presupuestar, eso es un plan financiero. ¿De acuerdo? Arranque por ahí. Por ahí empezamos a controlar nuestra economía. No, pues qué astuto, ¿no? Una de las preguntas que teníamos tenía mucho que ver con eso. Un libro que usted nos recomendó ahí en la página, y era el libro del economista camuflado. Eso. ¿Por qué recomienda ese libro? Ya. Mira, la base de la red social, de mi economía personal, quiero que sea la economía, ¿ya? Entonces, como quiero que sea la economía, los libros, o por lo menos este con el cual arrancamos, me interesa que sea un libro de economía. Y en ese sentido, pues el autor lo que hace es explicar la economía de una manera amena, ¿sí? Que la economía en términos teóricos tiende a ser un poco fuerte a veces. Por ejemplo, si tú dijeras, no, es que yo estudio economía, entonces quienes escuchan dicen, uy, ¿cómo así que estudia economía? No, eso es muy duro. O sea, como que se tiene una impresión, ¿cierto?, de que es bastante duro. Entonces, el libro del economista camuflado lo que trata es de mostrar de que a diario nosotros aplicamos la economía, ¿ya? Eso en primer lugar, a tenerlo como de base de nuestra red social. Y lo segundo es porque, aunque el libro no lo menciona así, pero yo lo puedo rescatar así, por lo menos es por la red social en la que me encuentro, yo digo, es que todos podemos ser economistas camuflados. Y el economista camuflado no es un economista de título, o sea, no es que tú tengas un título, un economista, como en mi caso, que tengo un título, entonces, y dice economista, qué tales, y esto, aquello, y lo otro, no. ¿No? Todos podemos ser economistas camuflados. O sea, cuando vamos a mercar, nosotros podemos comparar precios y maximizar nuestros gustos, minimizando el gasto, por ejemplo. Cuando vas a comprar ropa, lo mismo. Cuando vas a invertir, vas a buscar la mejor opción de inversión para tu dinero, por ejemplo. Eso es un economista camuflado. Entonces arranqué por allí. Es para que todos nosotros, todos, independientemente de lo que estudiemos, un ingeniero, un comunicador, un médico, todos podamos ser economistas camuflados. De hecho, una de mis preguntas tenía que ver relacionado con eso, ¿no? Por ejemplo, yo no me leería nunca un libro de economía, pero este libro que pues estamos hablando del economista camuflado se me hace muy como llamativo, ¿no? Porque de pronto es algo en lo que yo me puedo identificar, entonces se me va a hacer más fácil de pronto leerlo o digerirlo, ¿no? Entonces, mi pregunta era, un economista camuflado es ese colombiano que pide rebaja en la tienda, que siempre busca que el precio le salga más económico, que voy y me camino en todas las calles del centro y voy y me mido una camisa en un lado y vuelvo y me mido en otra para comparar precios. Así en últimas, la idea es efectivamente
maximizar su gusto, ¿cierto? Sujeto a una restricción de presupuesto. Dice, no, tengo 100.000 pesos y con los 100.000 pesos voy a comprar lo que más pueda. Sí, es un economista camuflado. O sea, esa es la idea. Esa es la idea. Ahora, el tema de estar pidiendo descuento y todo eso, aquello y lo otro, es un tema más de cultura, ¿no? De nosotros, en donde yo hasta cierto punto lo comparto. Le voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando ustedes van de turistas hacia cierto lugar, a veces hay que comprender que las personas que están en ese lugar viven de eso, ¿no? De lo que venden. Entonces, más que por ponerse a pedir descuentos, o sea, yo no me desgasto pidiendo descuentos, más bien reviso precios. ¿Sí me hago entender? Porque es posible que donde me están vendiendo un precio muy alto, a mi parecer, ahí cerca, a menos de una cuadra, puede haber otro lugar en donde me ven un precio menor. Más que ponerme a pedir descuentos en el primer lugar a donde llegue. Sí, o sea, no me desgasto. Bueno, ¿cuánto me lo dejas? No, te lo dejo 10% menos. Ah, bueno, listo, gracias. Y sigo mirando, ¿sí? Pero, no, deme 20, deme 30. O sea, como ese regateo de vaya y venga. Yo recomiendo no desgastarse en eso, mejor compare precios, que el mismo mercado te va a decir cuál es el precio promedio o el mejor precio para uno comprar. Pero ese es el economista camuflado. Bueno, no, realmente, Importante. vale. Importante, ¿no? Pues tener como esa diferencia de observar precios, de comparar precios, a toda hora estar pidiendo descuento y desgastarse en pedir descuentos, ¿no? Cosa que en particular yo no lo hago, ¿no? Sino que lo digo porque lo mantengo observando a cada rato. Pero entonces sí es importante pues esa diferencia de mejor hago el análisis de precios, de cómo está en el mercado y asimismo pues ahorro. De acuerdo. Es como la ley de conocer lo que estoy haciendo para que no ir a pagar o más o menos, ¿no? Que en Total. últimas, yo creo que esto ha sido una muy buena charla y ha tenido mucho que ver con este tema de responsabilidad individual, y lo repito, porque es cuando yo tomo el control y las riendas de mi economía personal. Y Sí, simplemente agradecerle, profesor, por brindarnos pues esta parte de usted que pues es su conocimiento, su sabiduría, que además pues entender que además esto es un ejemplo para nosotros como futuros profesionales, entender que se puede hacer dinero con esto que nosotros hacemos y total, aprendemos y con nuestras habilidades sin necesidad de depender de una empresa. total. Está ahí, tenemos todas las posibilidades. Por ejemplo, siempre una de las cosas que pensamos es que como comunicadores sociales, y lo remito pues a esa porque es nuestra carrera, Sí, pensar que solamente podemos ser presentadores o escritores o periodistas o trabajar en prensa, radio, televisión, no lo sé. Pero ¿y qué del resto? ¿No? Puedo hacer con este trabajo algo diferente. Entonces total. me parece muy interesante porque nos está dando herramientas increíbles. Y para cerrar esto, a mí me gustaría que usted nos contara, nos invitara, nos hiciera a todas las personas que estamos aquí, porque por ahí estoy viendo algunas que conozco, que se han conectado al live, y que pueda usted decirnos una invitación a pertenecer al programa Mi Economía Personal. Manuel, muchas gracias por permitirme decirlo y efectivamente, tú lo has dicho de una mejor forma. Queremos ser personas de mente abierta, queremos ser personas, ser nosotros mismos, no depender. Eso es formar un economista en cada hogar de Latinoamérica. Entonces, mi economía personal es una red social en donde si usted pertenece a ella, si usted le da seguir nuestra red en Instagram, en Facebook y en YouTube, que es supremamente importante en YouTube, si me permites allí mencionarlo, porque en YouTube yo amplío a 4 o 5 minutos las reflexiones que coloco de 1 minuto en Instagram, o sea que el nivel de conocimiento es aún mayor, ¿cierto? Se profundiza más. Si usted pertenece a nuestra red social de Mi Economía Personal, le aseguro, o sea, se lo aseguro, que su formación, su manera de pensar, su manera de actuar va a ser muchísimo mejor en términos de las decisiones económicas que va a tomar, ¿ya? De manera que si algún día usted se equivoca, por lo menos usted va a decir, ah, me equivoqué, pero no voy a seguir cayendo, si es que se equivoca. O pueda que nunca más se equivoque. ¿Por qué? Porque está siendo formado, no informado, ¿de acuerdo? Porque uno se informa, así como le entra por aquí, le sale por aquí.
Pero cuando usted se forma en economía, en lo que estamos haciendo, a usted le entra por acá y le queda aquí, en su corazón, en su mente le queda. Esa es la idea de formarles a ustedes como economistas en su hogar. Entonces, Diego debe ser el economista en su hogar, Manuel debe ser el economista en su hogar, y que esta red social sirva para ustedes y para toda la familia. Así que los invito. Muchísimas gracias por seguirnos, por supuesto. Eso apoya bastante el emprendimiento que estamos llevando a cabo. Estamos yendo a los colegios a formar los jóvenes, los chicos, nuestros niños en ello. Y de esta manera, cuando usted le da a seguir, pues también apoya esa labor social. Profe, muchísimas gracias. La verdad, yo le confieso, espero que esta no sea la última vez que yo pueda estar invitado en este lugar para seguir aprendiendo de economía, para seguir hablando de construir país. Sí. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, Manuel, Diego, ustedes también muchas gracias. Y el viernes, Dios mediante, nos en Marketier, ¿no? Este en vivo, este live, también una invitación para las personas que nos acompañen en el evento que vamos a hacer el día viernes en Marketier. Hay que mencionarlo de una manera muy sincera y muy transparente. Es la primera vez que nos invitan a Mi Economía Personal a mostrar ese emprendimiento a un evento tan importante de la universidad. Les agradezco muchísimo, por cierto. Y allí estaremos. No, gracias. Gracias a usted. Y efectivamente me gustaría volverlo a retomar y recordar que este viernes a las 6 de la tarde empieza en Marketier y ahí va a estar el profesor como uno de nuestros exponentes frente a también a muchas personas que tienen este manejo del marketing, las empresas, para aquellos que quieran emprender, que quieran saber cómo manejar este tema, pues bienvenidos son a Marketier. Este es un evento de nuestra Universidad CUDES. Diego, ¿quieres decir algo? Agradecerle al profesor por haber sacado este tiempo, ese espacio, y nada, nos vemos entonces el día viernes en Marketier. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego, bendiciones. Gracias. Bueno, profe, que esté muy bien. Gracias a todos. A todos, chao, chao, gracias.